Gracias, Rafa. Perfecto, muchas gracias también. Vamos entonces a dar inicio al espacio que tenemos el día de hoy. Hola, Janet, buenas tardes. Bueno, chicos, bienvenidos a este espacio nuevamente. Leo por acá que nos dice Estelita que hoy es nuestra última clase. Muy bien, Estelita, estás conectada con la temática y con todo lo que tiene que ver con los tiempos. En este orden de ideas, bienvenidos a este último módulo, este último día de clase. Y desde acá vamos entonces a trabajar hoy un solo tema dentro de este módulo que tiene como nombre la integración práctica y la proyección del conocimiento. Antes de dar inicio a este último módulo, por favor, cuéntenme, tratemos de definir en una o dos palabras cómo terminamos nuestro diplomado. Antes de dar inicio con esta temática, cuéntenme, por favor, cómo quedamos con esta información. Hola Sandra, Fernando, Nelson. Hagamos el ejercicio. Vamos a tratar de identificar cómo nos sentimos con respecto a todo lo que estuvimos aprendiendo. Una o dos palabras, no nos vamos a extender más de allí. Cuando llegamos, hablamos de esas expectativas y de ese deseo de poder aprender. Hasta el día de ayer, que era nuestra clase número 8, logramos tener esas expectativas alcanzadas, nos quedamos como con ganas de saber más. Cuéntenme, por favor. ¿Me cuentan, por favor? Más interesada ahora que al principio. Perfecto, Zoraida, eso es lo que necesitamos. Con mucho más conocimiento, muy interesante. Fernando, ¿y qué clases te quedaron pendientes? Qué bueno que entonces tengas la posibilidad de verlas y te pongas como al día con esa información que te quedó faltando. Interesante, me gustaría saber qué diplomados, Luisa, querida, cuando dices qué diplomados te recomiendo, todos los que hacemos en la corporación son maravillosos. Interesante, aprendiendo mucho, con ganas de aprender, más creo que es necesario, muy necesario. Alberto, hola, buenas noches. Ahora que ya salí de vacaciones, cuando va de vacaciones se trabaja con más calma y se aprende también con mayor disponibilidad y se absorbe mejor el contenido, que es lo que nosotros necesitamos. Perfecto, chicos, vamos entonces a dar inicio a este espacio el día de hoy. Desde este módulo vamos a trabajar ejercicios desde lo práctico. Vamos entonces a resignificar esos aprendizajes y desde allí poder reflexionar sobre la práctica y compartir ideas entre nosotros los participantes de este espacio. En este módulo vamos a trabajar un único tema. Desde acá vamos a mirar esos análisis de casos desde la neuroplasticidad y la gimnasia cerebral. ¿Qué queremos entonces trabajar? Vamos a analizar esos diferentes casos aplicando los principios de la neuroplasticidad y reconociendo las estrategias de gimnasia cerebral. Además, identificando habilidades cognitivas y socioemocionales que están involucradas y a partir de allí poder proponer microintervenciones que sean adecuadas para favorecer todo el proceso de desarrollo. Desde acá, no sé si estará la compañera que ayer nos preguntó que cómo se organizan las actividades, cómo se plantean, esas metodologías, que si hay estructuras definidas para niños, entonces qué bueno que si la compañera esté por acá, se manifieste y me cuente si se puso al día como con las actividades o con la clase donde se abordó esto y que de igual manera por aquí también lo vamos a estar trabajando. Bueno, por aquí, Ludmila superó sus expectativas, un abordaje amplio y enriquecedor. Así es, súper bien, a la espera de otro diplomado. Maravilloso, Ruth. Me gusta cuando quedamos abiertos con ganas de seguir aprendiendo.
Muy bien, chicos. Es así entonces que vamos a mirar en esta primera temática ese análisis guiado de los casos a abordar en los diferentes espacios en los que ustedes dan, en los que ustedes interactúan. ¿Qué es necesario? Mirarlos bajo esta información de la neuroplasticidad y la gimnasia cerebral. ¿Qué más vamos entonces a identificar desde acá? Vamos a tener en cuenta que el análisis de caso constituye una herramienta pedagógica fundamental para poder integrar la teoría con la práctica a través de situaciones reales o simuladas, donde será posible observar cómo los procesos de neuroplasticidad se ponen en marcha y cómo las diferentes estrategias de gimnasia cerebral pueden contribuir al desarrollo cognitivo, emocional y motor de los niños, niñas y adolescentes, que ha sido la población en la que nos hemos abordado a lo largo de estas clases. Cuando trabajamos y hablamos desde los análisis de caso, ¿qué es importante entonces identificar? Vamos a tratar de invitar y llevar un punto reflexivo, identificando también los factores clave y desde acá poder diseñar respuestas prácticas que favorezcan todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el bienestar. Importante, vamos a tratar de ponerlo en esos contextos que estuvimos abordando el día de ayer. Querida Astrid, buenas noches, buenas tardes. Se me hacía raro que no te había leído. Muchas gracias por manifestarte por acá. Yo nunca llamo a lista, pero me voy dando cuenta quiénes son todos juiciosos en estar conectaditos todo el tiempo. Muy bien, ¿qué es importante entonces? Para llevar a cabo esos análisis de caso, nosotros vamos a tener en cuenta dos asuntos importantes: la neuroplasticidad y el aprendizaje en primer lugar. Y luego abordaremos lo que tiene que ver con el cerebelo y la regulación emocional. Estamos tratando de hacer ya un recorrido por todo lo que trabajamos durante el diplomado, tratando de sintetizarlo para que en este componente ya tengamos una visión más clara de lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es importante? Vamos a identificar y a tener presente que desde ese proceso de neuroplasticidad vamos a recordar que es esa capacidad del cerebro para cambiar su estructura y el funcionamiento en respuesta a la experiencia y la estimulación. Además, nos permite la creación de nuevas conexiones sinápticas y el fortalecimiento de circuitos neuronales existentes. ¿Qué es importante? Identificar que todo esto que se trabaja desde la neuroplasticidad es esencial para los procesos como la memoria, la atención, la planificación y la regulación emocional. Adicional a esto, cuando se trabaja con constancia en todo lo que tiene que ver con la estimulación, logramos que haya una especificidad de esas prácticas. Y recordar que para que esto sea efectivo, necesitamos también favorecer todo desde la intensidad, que sea una intensidad breve y dosificada. Recordar la importancia de todo el componente multisensorial, o que lo podemos llamar desde lo multimodal, donde presentamos información visual, auditiva, propioceptiva, kinestésica y demás que trabajamos también. Y que todo lo que se aborda desde este concepto es necesario transferirlo a esos diferentes contextos, pero no contextos que se queden en el papel, sino que sean contextos reales y que adicional, para tener procesos más exitosos desde la neuroplasticidad, necesitamos brindar momentos de descansos activos y respetar todo lo que tiene que ver con ese ritmo y proceso de evolución. Luego, ¿qué más estuvimos abordando? Todo lo que tenía que ver con cerebelo y regulación emocional, que cuando abordamos el tema, la gran mayoría incurre, ¿cierto?, en decir, ay, no, es que eso no era así, ay, no, es que yo sabía que solamente se encargaba de movimiento, porque era lo que nosotros teníamos en la cabeza. ¿Qué identificamos ahora? Que también tiene una participación en todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. Desde acá se coordinan también los movimientos, se interviene en la regulación emocional a través de las vías cerebelolímbicas
y que nos muestran que diferentes estudios nos van identificando ese rol en la modulación emocional y el aprendizaje socioemocional. ¿Qué es importante para poder trabajar todo este componente? Las rutinas que implican el ritmo, porque tenemos participación aquí de cerebelo, las actividades de coordinación bilateral y los ejercicios de respiración guiada para volver a la calma. Entonces, aquí estamos mirando un poco de manera sintetizada todo lo que estuvimos trabajando. ¿Qué es importante entonces? También tenemos presente lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas que son clave en todo este proceso de neuroplasticidad y gimnasia cerebral. Desde acá entonces, ¿qué identificamos? Importancia y muy relevante, trabajar y favorecer todo lo que tiene que ver con el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad, la planificación y la autoevaluación. ¿Qué es importante también? Núcleo de nuestro diplomado, el concepto de gimnasia cerebral, concibiéndolo como una estrategia práctica. Desde acá, identificar que esto hace referencia al conjunto de movimientos que están diseñados para activar y coordinar ambos hemisferios cerebrales. Adicional a esto, se favorece la concentración, la memoria de trabajo, la creatividad y la autorregulación. Y adicional, sabemos que contribuye al bienestar integrando la parte motora, emocional y cognitiva. Y es muy importante también tener en cuenta lo que tiene que ver con la planificación de esas microintervenciones, que también fue una temática que estuvimos abordando dentro del módulo de gimnasia cerebral. Plantear esas microintervenciones como actividades cortas que van a durar entre 10 o 15 minutos y que combinan movimiento y pensamiento. Favorecen la activación cognitiva, emocional y motora de manera simultánea y nos permite reforzar la neuroplasticidad y las funciones ejecutivas de forma práctica y rápida. Entonces, en esta lámina, en esta diapositiva que tenemos, sabemos que esas microintervenciones se guían desde las estructuras de gimnasia cerebral y que también van a fortalecer todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. ¿Estamos claros hasta acá? Esta es una síntesis de lo que trabajamos a lo largo del diplomado. Cuéntenme si hay dudas con alguna de las temáticas abordadas. Cuéntenme, déjenme saber, por favor. El silencio habla por sí solo. Asumo que todo está muy claro y que todos nos vamos a graduar. Listo, entonces, en vista que no tenemos comentarios al respecto, asumo que todos tenemos todo muy claro. ¿Qué es importante? El día de hoy vamos a estar trabajando con unos análisis de caso. ¿Qué necesito que ustedes muy juiciosos hagan? Vamos a tomar un pantallazo, una foto o van a tomar nota de esto que tenemos en la pantalla. Y luego vamos entonces a mirar los análisis de caso correspondientes. Lo primero que nosotros vamos a hacer para llevar a cabo ese análisis de caso que te tienen planteados es poder identificar al niño. Van a reconocer en ese caso que les voy a dar la edad, las fortalezas, las dificultades, las competencias, lo que ustedes logran interpretar con respecto a la información que hay allí. Recuerden que ayer les hice mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con esa lectura entre líneas, con leer lo que no está escrito, con identificar ese contexto donde está el niño y desde allí poder saber si es favorecedor, si no, qué se puede hacer, qué más evidenciamos nosotros en este pequeño. Leer entre líneas es fundamental en este componente de los análisis de caso. Asimismo, ustedes se van a plantear una hipótesis con respecto a qué. Vamos a mirar posibles funciones cerebrales que están involucradas en eso que nos están refiriendo en el caso. Vamos a establecer una meta concreta. Desde acá, ¿qué es importante? Nombrar que deben ser metas pequeñas,
claras y medibles. Por ejemplo, que el niño pueda mantener la atención por 5 minutos. No se vayan a ir a metas muy lejanas, a metas que cueste mucho alcanzar y sobre todo que no vayan a ser medibles. Y es muy importante recordar también el tema del tiempo. ¿En cuánto tiempo piensan ustedes desde su experiencia, desde ese acompañamiento y ese componente de desempeño que llevan los niños, que ustedes creen que ellos pueden lograr superar esas dificultades? Luego, en el 4, ese es el punto grande que nosotros vamos a trabajar y digo grande porque asumo que ya tenemos muchos conceptos trabajados desde todo lo que abordamos en las clases anteriores de gimnasia cerebral, actividades multisensoriales, actividades para funciones ejecutivas. Entonces, acá en el 4 nosotros necesitamos crear un bloque práctico. Desde acá, entonces, vamos a plantear 3 puntos importantes: ejercicios de activación que impliquen respiración y movimiento simple. Adicional, vamos a crear una tarea, es decir, donde se permita hacer una combinación de movimiento más pensamiento. Y un cierre. Desde acá, ustedes van a plantear qué tipo de ejercicio reflexivo se le puede plantear a este niño. Y muy importante, llevar ese registro. Cuando hablamos de esa mini reflexión, ¿qué necesitamos nosotros tener en cuenta? La edad, el proceso de desarrollo, cómo este niño logra, digamos, logra comunicar ese sentir con respecto a lo que estuvimos trabajando. Luego, en el numeral 5, vamos a identificar qué se puede realizar en cada uno de los contextos donde el niño interactúa: en el aula, en la familia y la comunidad. Esta fue la temática que estuvimos hablando el día de ayer y salieron unas ideas maravillosas y una lluvia de información muy necesaria precisamente para situaciones como estas. Y en el punto numeral 6, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar o de establecer algunos indicadores que nos permitan establecer conductas observables para medir el progreso de este pequeño que estamos llevando al análisis de caso. Entonces, necesito que tomen foto a esto que tienen en pantalla o que tomen nota para que trabajen también la neuroplasticidad con lápiz y papel, porque me los imagino todos tomando solamente fotos y se nos olvida escribir. Entonces, desde allí, luego lo que vamos a hacer, yo les voy a dejar la presentación en este punto. Aquí tienen 2 casos. Vamos a resolver esos 2 casos. Quienes puedan elegir A, quienes quieran elegir el B, y luego vamos a hacer una socialización. Necesito que quien se anime a hacer la socialización nos trabaje uno a uno estos puntos que tenemos acá, donde el punto grande, donde nos vamos a centrar, digamos, en el cuerpo del diplomado, tendrá que ver con el numeral 4 desde la activación práctica, porque acá estamos integrando todo lo que trabajamos a lo largo de las clases. Entonces, me devuelvo y les dejo la presentación en este punto. Entonces, muy juiciosos, van a tratar de hacer el análisis correspondiente. O le toman la foto a este y se quedan con ese, o le toman la foto a este paso a paso. Decidan ustedes y me dicen dónde lo voy dejando. Lo importante es socializar, poder verlos el último día con cámara encendida y desde acá darle respuesta de manera detallada a cada uno de estos ítems. Me quedo entonces por acá, dejo mi cámara cerradita. Perfecto, Rafa, aquí les queda en el caso porque seguro ya tomaron fotos. Perfecto. Y dejo mi cámara cerrada, estoy conectada, atenta a sus preguntas.
Bueno, chicos, vamos entonces a socializar estas respuestas que ustedes tienen frente a los casos de manera integral. Vamos entonces primero a mirar el caso A. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién enciende esa camarita para yo mirarlos, para yo conocerlos, para yo verlos, aunque sea el último día de clase? Y poder dar respuesta a ese caso A de manera integral, teniendo en cuenta lo que tenemos acá. Estoy para ustedes. Cuéntenme, por favor, quién nos va a hacer la socialización. A ver, ¿quién nos cuenta esa socialización? Con base en lo que tenemos acá. O todavía no hemos terminado, o alguien terminó y ya nos quiere contar. No han terminado. Luisa nos dice, a ver, Luisa, ¿qué caso hiciste tú? Luisa querida, pero ¿para dónde te me fuiste tú? Si tenemos que analizar el caso A y el caso B, que el caso A tiene 5 años y el caso B tiene 8 años. No, señorita, las respuestas son con base en esto que tenemos acá. No te preocupes. Vuélvelo a realizar con base en estos dos casos y teniendo este derrotero de preguntas, o digamos no de preguntas, sino de puntos, rúbricas o ítems a tener en cuenta. Entonces, ¿quién más nos cuenta un poco y damos respuesta a esos análisis que tenemos allí? Porque el día de hoy la idea precisa es poder tener ese contexto de lo que estamos trabajando y de lo que aprendimos durante todo el diplomado. No se hacen evaluaciones, pero sí es importante poner en común ese conocimiento que adquirimos a lo largo de las clases. Consuelo, tienes la palabra. Consuelo, activa tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Bien, bueno, yo en mi caso me voy a enfocar en el caso A, 5 años en preescolar. Dentro de las fortalezas de este alumnito, es un alumno que, pues, cuando él es muy noble, él es un niño noble. Dentro de una de las dificultades es de que manifiesta mucha actividad, se para de manera constante de sus sillas, este, es un niño que a veces a veces se muestra, ahí se me fue la palabra, desafiante. A veces es Ujú. desafiante, pero pues cuando se logra, ¿no? Sí tiene fortalezas a favor, ¿no? La que yo aquí enfoco es de musicograma. Eh, musicograma, elijo una música, puede ser la de los Locos Adams. Este, Les pongo imágenes de las palmitas de las manos o círculos o una línea, ¿no? Entonces ellos, en este caso en el grupo, siguen el ritmo de la música y las van haciendo, ya sea con sus compañeros, les pongo variantes al principio, ellos solos, con imágenes y posteriormente con compañeros, siguiendo el ritmo y hacer la estructura rítmica del sonido, por ejemplo, taranana, tan, tan, ellos ir siguiendo ese ritmo. Se logra el tiempo, eh, 5 minutos, hasta he logrado 10 minutos. ¿Qué trabajo aquí? Las funciones ejecutivas, eh, atención, regulación emocional, ejercicios sensoriales y gimnasia cerebral. La metodología de Waldorf: autorregulación emocional, creatividad, atención y concentración, vínculos sí, sociales positivos. Ujú.
¿sí? Perfecto, Consuelo. Si hablamos, por ejemplo, Consuelo, desde este análisis que acabas de hacer con este caso, y vamos a hacer un análisis integral de los indicadores para nosotros saber que este pequeñito está teniendo mejoras en esas dificultades, ¿qué indicadores crees tú que podríamos trabajar? Los indicadores, ajá. ¿Qué Mm, podríamos identificar? Recuerda que cuando hablamos de los indicadores, nosotros necesitamos que sean conductas observables que nos permitan medir qué tanto estamos avanzando en esas situaciones. si el que es capaz de centrar la atención, Ajá, hay regulación, se da la socialización con los compañeros, hay tiempos, limitados, pero sí se da, ¿sí? eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando hacemos esos análisis de caso y cuando trabajamos en equipo, y digo en equipo con otros docentes o con otros profesionales que están en nuestros, digamos, en nuestro contexto laboral, es poder tener unos indicadores, incluso por área, de manera que si llega un profesional de otra área, de otra área diferente, diga, sí, mira, tienes toda la razón, permanece más en la actividad. Estuve haciendo una observación en el ejercicio cronometrado y sí, permanece en la actividad más de 7 minutos. Esas son conductas observables que nos van a permitir a nosotros identificar cómo está haciendo ese progreso. Si nosotros no logramos alcanzar esos indicadores, es ahí cuando nos tenemos que replantear qué de lo que estamos haciendo, cuáles actividades no se están llevando a cabo de la manera adecuada y necesitamos reformular un plan A, B y C para poder dar Bien. cumplimiento. O puede ser que los indicadores no estén bien estructurados y eso lleva también a generalizar ese proceso. Consuelo, muchísimas gracias y qué bueno verte. Gracias. A ti, Fernando, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Perdón, no puedo prender mi cámara porque Porque estoy estás feo, no, no es cierto, despeinado. no sirve. Bueno, mire, ¿sí me escuchan? Bien. Sí, señor. No, no, mire, bueno, en el caso, yo también retomé el caso uno y siguiendo un Ajá, poquito, las indicaciones de los puntos que fue, que se enunciaron. Identificación del niño, en la identificación del niño es que primero es la edad, es que tiene 5 años. Fortalezas, ¿cuáles son las fortalezas? Pues que responde de manera buena, positiva a la música. Y otra de ujú, las fortalezas es que hay interés, o muestra interés y se calma durante actividades de construcción de bloques, es lo que tiene estos puntos, ¿no? Y las dificultades es que, pues no se le cuesta mantener la atención después de 2 o 3 minutos. Entonces, por lo tanto, otra de las dificultades es que hay una atención sostenida baja. Luego también como que, a ver, aquí tiene como que frustración, se frustra rápido ante las tareas, ¿no? Bueno, que es ante algunas tareas, ¿ok? Bueno, esta es con ujú. respecto a la identificación del niño en cuanto a su edad, sus fortalezas y sus dificultades. En cuanto a la hipótesis que se manejaría, pues a partir de estos datos es que el niño requiere pues como que una activación o actividades corporales de manera más organizadas para regular su atención y por lo tanto sus emociones. Ahí en Ujú. el punto, me parece que donde dice, bueno, habla de esto de las emociones y todo. Bueno, otra de la meta concreta sería, pues, mantener que si le cuesta más de 3, a lo mejor una meta sería 5 minutos, ¿no? Mantener la Ajá. atención en la actividad guiada durante por lo menos 5 minutos, utilizando, pues, apoyos corporales, musicales, los bloques, sin que él abandone esa tarea durante esos 5 minutos, ¿eh? Como que esa sería una meta, ¿no? ¿Y cuáles son las actividades? Bueno, pues empezar con las actividades de prácticas. Normalmente yo también manejo mucho esto con los jóvenes, lo que es la respiración guiada. eh, Diferentes actividades de respiración guiada con los niños. Bueno, pues habría que checar a ver qué tipo de actividades
qué tipo de, cómo guiar esta respiración guiada, ya sea con globos, ya sea con con mantener la hoja, bueno, soplando, bueno, hay diferentes actividades. Mm. Pero sería la respiración. En el segundo momento sería como también movimientos de coordinación, como tocar la rodilla, algunos ejemplos que puso en estas clases, no los recuerdo bien, Ujú. pero Así es, ¿no? tipo de actividades, ¿no? Para poder activarlo. Y por último, por último, pues sería, bueno, perdón, después en el punto de la tarea, si no estábamos con la activación, sí, con la tarea, combinación de movimientos más pensamiento. Bueno, pues ahí, sería, de estar jugando con él, con los bloques, a lo mejor como adultos, hacer el modelaje, de poder hacer Ujú. figuras y que ellos imiten, así, ese tipo de cosas, ¿no? Y que el niño repita ciertos pasos que el adulto vaya haciendo, el aprendizaje por modelaje. Y también usar el semáforo, por aquí nos hablaba si mal no recuerdo, déjenme checar, del semáforo emocional que planteaba como material disponible. Usar ese semáforo emocional, está el último que sí, con bloque, música y semáforo emocional, pues para aprender, ¿no? A hacer pausas, hacer pues verde, por supuesto que es continuar, seguir, y pues el amarillo como que hacer esas pequeñas pausas, ¿no? Y rojo cuando, pues parar cuando el niño empiece a sentirse frustrado con pequeñas pausas, no sé. Ya en el cierre, bueno, pues en el cierre, pues ya sería, en esa mini reflexión, pues tratar de, como que de ir haciendo, consciente al niño de lo que hizo, ¿no? Cómo se sintió cuando hizo esto, no sé. Algunas, casi no he trabajado con niños pequeños, se me hace un poquito complicado. Trabajo más con jóvenes. Pero bueno, esto es lo que normalmente como que terminar con esta serie de preguntas, ¿no? Que funciona un poquito. Ya pues en las escuelas, pues de hecho esto yo lo estoy pensando desde el punto de vista como maestro, pero en la familia, pues también hacer este tipo de activación, antes de hacer algunas, enseñar a los padres de familia para que trabajen con los niños este tipo de actividades, de activación y que ellos se involucren en el trabajo, ¿no? De los niños. Y pues con respecto a la comunidad que mencionaba aquí con los contextos, pues la comunidad pues empezar a crear este espacio, ¿no? Porque a veces muchas comunidades carecen de esta formación, sobre todo para crear esos espacios en donde recreativos que a veces nos hacen falta. ¿Y qué más? El Y en cuanto último a los punto, que es indicadores, indicadores de uno o dos ujú, conductas observables para medir el progreso. Bueno, pues en cuanto a los indicadores, sí, eso me faltaría, pues ahí pues trabajar, como decíamos en un momento, utilizar la respiración, cómo está utilizando la respiración. ujú. Ahí en los indicadores como que más bien me quedé un poquito, de esa parte no la tomé en cuenta. Listo, Pero hasta el perfecto. 5 sería eso, ¿no? Perfecto, Fernando. Eso es lo que No sé. nosotros necesitamos. Eso es, ¿cierto? Tú dices, yo no trabajo mucho con niños pequeños, pero también es mirar si llegan situaciones a tu población, ¿cierto? Que trabajas con población universitaria, cómo vas a ir acompañando ese tipo de situaciones que se presentan y que también llevan y también conllevan ese análisis de manera detallada. Porque aquí tranquilamente podríamos decir que este es un estudiante de 18 años que se para del puesto, que tiene que estar saliendo, estar entrando y saliendo del aula, que interrumpe al profe cada tanto tiempo levantando la mano para hacer una pregunta que en ocasiones están fuera de contexto. Eso es muy normal también encontrarlo en la adolescencia y en jóvenes universitarios. También nos damos cuenta que muchas veces ellos se salen del aula de clase y buscan un espacio para sentarse, para respirar, van dando una vuelta en la cafetería, se toman un café y vuelven. Eso nos habla que también hay dificultades de regulación en nosotros como adultos y en población joven. Y es importante este análisis de caso de manera detallada. Si bien nosotros en lo cotidiano llegar a sentarnos y hacer un análisis de caso de manera tan completa, estudiante por estudiante, puede llegar a ser difícil. Sí es muy importante trabajarlo con aquellos estudiantes que nosotros vemos que sí o sí necesitan mucho más acompañamiento.
porque cuando nosotros somos claros con este tipo de planteamientos en las actividades y demás, pues vamos a lograr identificar de manera específica dónde está la falla de nosotros como institución o de nosotros como profesionales para poder acompañar. Fernando, muchísimas gracias. Chicos, alguien que haya resuelto el caso B, cuéntenme por favor. Consuelo nos habló del caso A y Fernando también. Alguien con el caso B o B que nadie. Bueno, entonces vamos a hacer, ay, perdón, vamos a hacer aquí algo importante y vamos, entonces voy a dejar de compartir acá y vamos a mirar un documento por aquí. Están viendo Word, están viendo mi Word en este momento. Listo, entonces desde acá, ay, ¿qué vamos a mirar? Aquí vamos a dar respuesta a ese análisis de caso que tenemos allá. Dentro del caso A, que la compañera Consuelo y el compañero Fernando estaban hablando, entonces es un niño de 5 años, cambia de actividad cada 2 o 3 minutos, se calma con música y construcción. La propia observa que tiene una baja atención sostenida, que se frustra rápido y que el material que tenemos disponible para acompañar a este pequeño son unos bloques, música y el semáforo emocional. Desde acá y desde, digamos, esa rúbrica o ese proceso de evaluación que les mostré, lo primero es identificar. Entonces decimos que es un niño de 5 años, que tiene sensibilidad musical, capacidad de calmarse a través de diferentes ritmos y que muestra disfrute por la construcción y también al mismo tiempo hay curiosidad y disposición para el juego. ¿Cuáles son las dificultades que se lee? Las dificultades que están escritas y las que están entre líneas. Recuerden que al iniciar les dije, miremos entre líneas qué es lo que nos está diciendo la situación. Aquí arriba en el análisis, en el caso no nos están diciendo que tiene deficiente control inhibitorio, pero ya sabemos que si se cambia tanto de actividad, que si se para, es porque hay un control inhibitorio que está inestable o tiene diferentes fluctuaciones. Y muestran también una frustración rápida ante diferentes dificultades. Dentro de lo que yo les nombraba como hipótesis, yo que les pedía, identifiquemos qué funciones cerebrales desde todo lo que trabajamos en el diplomado creen ustedes que puede estar implicado. En este caso, podríamos pensar que hay funciones cerebrales relacionadas con la atención sostenida, la autorregulación emocional y el control inhibitorio. ¿Que dónde se centran? ¿Dónde están vinculadas o relacionadas? Con corteza prefrontal y el sistema límbico. Desde acá, concibiendo amígdala e hipotálamo. ¿Qué es importante? Como anotación, ¿cierto? Esto sí se los agrego yo. Recordar que la plasticidad sináptica en esta etapa, estamos hablando de niños de 5 años, nos permite reorganizar las redes frontolímbicas mediante experiencias sensoriales, musicales y rítmicas para facilitar todo lo que tiene que ver con la modulación emocional. Entonces, miremos que cuando hablamos de hipótesis es poder ir un poco más allá y con base en todo lo que aprendimos en el diplomado, por eso la importancia de identificar esas funciones cerebrales. ¿Qué meta nos vamos a establecer con este niño de 5 años? Necesitamos entonces lograr que mantenga la atención durante 5 minutos consecutivos en una actividad guiada, utilizando apoyos musicales y visuales porque es lo que a él le regula. Y vamos también a tratar de reducir esas reacciones impulsivas y favoreciendo la calma. Desde lo macro, que era lo que yo les decía en el punto 4, que es el grueso del proceso, entonces desde ejercicios de activación podemos trabajar una actividad de música del cuerpo, donde se llevan a cabo movimientos guiados al ritmo de la música, aplausos, pasos y giros para favorecer la sincronía motora y la atención auditiva y motora. En la tarea hacemos un ejercicio de construyo y cuento
donde podemos armar estructuras simples con bloques, que es el material que tengo al alcance, siguiendo unas instrucciones cortas. Por ejemplo, vamos a hacer una torre roja de 3 pisos. Ahí estamos dando una instrucción y esa instrucción, digamos que tiene 2 comandos, que sea una torre roja y que tenga 3 pisos. Ahí ya es una instrucción precisa que vamos a tratar de darle a este pequeño para que él la lleve a cabo. ¿Para qué esta actividad? Para desarrollar la atención sostenida, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Y luego, en el punto del cierre, tenemos acceso a un semáforo emocional que trabajamos, lo que nos decía Fernando ahorita. En el rojo, ya sabemos que me detengo, respiro. En el amarillo, ya vamos a tomarnos un momento para pensar qué es lo que estoy sintiendo. Y en el verde, vamos a elegir qué hacer frente a eso que estoy sintiendo. Entonces, miren que de esa manera vamos redondeando todo el análisis de caso. Cuando hablamos de los contextos, ¿qué se sugiere para cada uno de los contextos? Entonces miramos que en el aula podemos llevar a cabo rutinas breves con apoyos visuales y hacer uso de las transiciones musicales, porque sabemos que a este pequeño le gusta la música. Entonces desde ahí es por donde nosotros nos tenemos que mover con este niño para que tenga mayor adherencia a lo que estamos trabajando. A nivel de familia, poder trabajar actividades cortas que sean de construcción y de fondo con música relajante, porque eso va a lograr que él se mantenga estable en ese proceso o en o a nivel conductual, que es lo que tanto se le dificulta. A nivel de comunidad, poder vincularlo en talleres sensoriales, en talleres de música, talleres donde le enseñen el manejo o el toque de diferentes instrumentos y que permitan el movimiento de manera grupal. Y lo que decía Fernando, cuesta mucho en ocasiones identificar los indicadores. Algo tan sencillo, Fernando, mira, por ejemplo, identificar si mantiene la atención durante 4 o 5 minutos con menos interrupciones. Es decir, sabemos que este pequeño se para mucho del puesto, entonces identificar si permanece en la actividad durante 5 minutos y de esos 5 minutos, ¿cuántas veces interrumpió? Interrumpió cada minuto. Listo, entonces sabemos que tenemos que seguir manteniendo ese indicador tal cual está y tratar de identificar cuáles son esos detonadores o cuáles son esos interruptores que a él le hacen parar la clase para estar para un lado y para el otro. Otro indicador es poder identificar su estado emocional con el semáforo sin una guía constante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya este pequeño sea capaz de sacar el rojo, el verde o el amarillo según su propio sentir y que no tenga que estar esperando que el profe le diga, muéstrame cómo te sientes, sino que ya él cuando siente la necesidad pueda hacer uso de su propio semáforo. Y otro indicador es si logra mostrar menos frustración y mayor disfrute en las tareas que se están llevando a cabo. Entonces, esa es como la manera de nosotros poder analizar los casos de manera completa. Leo por aquí. Fui más pragmático. Ah, no, Rafa, a ver, contame qué fue lo que hiciste. No me dio tiempo, es una especie de rúbrica o lista de cotejo. Sí, Fernando, eso es lo que nosotros necesitamos trabajar, irnos también como desde lo práctico, solo que acá la idea es que podamos nosotros identificar en términos generales qué hacer y cómo abordar este tipo de, digamos, de casos de manera específica. ¿Listo? Entonces, este era el caso 1. Y con el caso 2 que no sé si fue que se me quedaron dormidos todos haciendo el análisis de caso o se fueron a preparar la comida. Miramos entonces. Ah, bueno, pero antes de dar paso al número 2, aquí como complemento, perdón, como complemento de este análisis de caso, les dejo acá como una partecita importante y es recordar que cada una de las actividades que acabamos de nombrar estimula diferentes áreas. En este caso hablamos de estimulación para la corteza prefrontal, donde se favorece la planificación y el control atencional. Área motora para las secuencias motoras coordinadas, como es el movimiento, como puede ser el tocar instrumentos. En el sistema límbico para regulación emocional
y las vías dopaminérgicas que favorecen todo lo que tiene que ver con la motivación y el refuerzo positivo. ¿Qué es importante? Y dentro de nuestro diplomado hemos hecho énfasis en esto, que todas estas experiencias de actividades y ejercicios, cuando son repetitivos y duraderos en el tiempo, van a favorecer y fortalecen en gran medida todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad funcional, mejorando la autorregulación y la concentración. ¿Listo? Entonces, es importante concebirlo también desde la neuroplasticidad, que es lo que le tenemos que, o donde nos tenemos que dirigir. Ta, ta. Estelita, me preguntas, me afirmas. Ahora miremos entonces el caso B, que era un niño de 8 años, donde identificábamos que este pequeño tiene una letra ilegible, se evidencia con fatiga y es un pequeño que disfruta trabajar con los legos y que le gusta el fútbol. ¿Qué ha observado la profe? Que tiene una coordinación fina, bimanual, limitada y que su planificación motora se encuentra en proceso de desarrollo. ¿Qué materiales tenemos para acompañar este proceso? Hay lápices, hay legos, hay fichas para escribir y hay instrumentos para llevar a cabo secuencias motoras. Entonces aquí entramos a hacer primero la identificación del niño, donde nombramos que es un pequeño de 8 años, que lo que no está escrito lo inferimos desde lo que se logra leer por acá. Sabemos que disfruta el movimiento, las construcciones y el trabajo visoespacial y que tiene una alta motivación y gusto por las tareas lúdicas. Dentro de las dificultades que lo reporta la docente, hay una coordinación fina limitada, suele presentar fatiga o agotamiento desde la parte motora y hay dificultades en la planificación y la automatización gráfica. ¿Qué vamos a ver entonces dentro de esa hipótesis? ¿Qué funciones están implicadas? Sabemos que hay dificultades en la coordinación bimanual, la planificación motora y la integración visomotora, que todo esto está asociado a la corteza motora, el cerebelo, la corteza postparietal posterior y el cuerpo calloso. ¿Qué es importante? Tener presente que estas actividades que implican ritmo y que son bilaterales, ¿cierto? Para ambos hemisferios, estimulan la comunicación interhemisférica y la automatización motora fina. ¿Qué meta nos vamos a establecer con este pequeño? Necesitamos entonces realizar actividades bimanuales con precisión durante 5 o 7 minutos continuos, reduciendo las señales visibles de fatiga y mejorando todo lo que tiene que ver con la fluidez gráfica. ¿Qué trabajamos desde lo grande, desde la actividad práctica? En la activación podemos llevar a cabo ejercicios de cruces cerebrales, lo que nos decía Fernando ahorita, de los ejercicios que trabajamos en las clases. Los cruces cerebrales que permiten tocar la rodilla derecha con la mano izquierda y viceversa durante 1 minuto para integrar los hemisferios y mejorar esa coordinación bilateral. En el punto B, que es la tarea grande, hacemos un ejercicio de construcción espejo, es decir, haciendo uso de ambas manos, el pequeño va a construir figuras de manera simétrica al mismo tiempo con las dos manos para favorecer todo lo que tiene que ver con esa conectividad interhemisférica. Luego podemos pedirles que escriban una palabra corta en una ficha, que escriba qué figura es la que está trabajando, para estimular la cooperación de manera integral y favorecer esa planificación motora. ¿Qué podemos trabajar acá? Ejercicios de percusión con patrones, es decir, posibilitar el seguir ritmos sencillos con palmas o tambores, luego ejercicios de respiración guiada, imaginando que su balón gira lentamente, porque sabemos que uno de sus intereses, según nos reporta, es el fútbol, y a partir de allí es donde nosotros nos tenemos que mover desde sus propios intereses y motivaciones. A nivel de contexto, ¿qué hacemos? En aula
podemos incorporar ejercicios bilaterales antes de escribir o de leer. En la familia, promover actividades bimanuales que permitan amasar, recortar y atar los cordones. Y a nivel de comunidad, poderlo vincular en clases extracurriculares, en clases deportivas, en este caso de fútbol, que es lo que a este pequeño le gusta. ¿Qué indicadores podemos trabajar? Observables, ¿cierto? Los indicadores van a ser observables. Desde acá, entonces, vamos a identificar que este pequeño, con base en el desarrollo y en el desempeño en cada una de las actividades nombradas, logra mejorar la precisión y el ritmo en las tareas gráficas. Adicional a eso, ya muestra menor fatiga o menor cansancio en el momento de escribir y ya usa ambas manos con mayor coordinación. Entonces, miren que nosotros necesitamos tener ese panorama más claro. Y el de complemento neuropsicológico para esta parte que miramos. Recordar que cada una de estas actividades estimula, en este caso, corteza motora y premotora, desde el control y la secuencia del movimiento. Corteza parietal se encarga de toda esa parte de integración sensorial. En el cerebelo hay automatización y vinculación con el ritmo y a nivel de cuerpo calloso hay una coordinación interhemisférica, donde sabemos y es importante tener presente que estas repeticiones, cuando son significativas, fortalecen las redes motoras y promueven una fluidez en la escritura, el equilibrio y la confianza en términos generales. ¿Listo? Teniendo como base esto que acabamos de hacer, necesito, por favor, que demos respuesta, ay, perdón, que demos respuesta a uno de estos dos casos. ¿Listo? Entonces, ya les mostré qué es lo que yo necesito trabajar, qué necesito que ustedes den cuenta en este diplomado para que vayamos juntando todos esos conocimientos. Entonces, ya les mostré qué era lo que había que hacer en cada uno de los puntos. Tómenle fotico a estos casos, eligen uno y por favor ahorita alguien muy lindo, muy juicioso, no como Fernando que estaba despeinado, no se dejó ver. Consuelo sí se dejó ver, entonces se peinan y encienden la camarita y socializamos uno de estos casos teniendo en cuenta lo que acabamos de observar. Y acá les dejo nuevamente el paso a paso de lo que tenemos que hacer. Listo, chicos, vamos entonces a compartir esos casos teniendo en cuenta lo que ya socializamos. ¿Quién nos va a compartir entonces un poquito de ese análisis contextual y de ese análisis completo, siguiendo un poco el ejemplo de lo que les acabé de mostrar? ¿Quién nos cuenta un poco? ¿Quién nos va a socializar? Voy a dejar de compartir aquí y vamos a mirar el análisis de caso de Word. Pero antes de ser yo quien los comparta, me gustaría poder escucharlos a ustedes en cómo hicimos alguno de esos dos casos. Cuéntenme, Sandra, queridas, que no me había dado cuenta que tenía la cámara apagada. ¿Quién nos comparte? Estelita, tienes la palabra.
Hola, buenas noches, profe. Saludos a todos. Feliz Navidad desde Venezuela. Muchas gracias. Voy a tomar el caso del niño de 10 años con Ujú, Ajá. Bueno, dice acá, la edad son 10 años, ¿verdad? sí. Y si es un niño con hiperactividad, por lo general, este tipo de niños se relaciona con sus compañeros con cierta dificultad porque ellos tienden a molestar, a buscar la forma siempre de llamar la atención, ¿ok? Ujú, Eso sería por allí. Las dificultades se levantan constantemente, abandonan sus actividades, requieren supervisión constante del docente. La mayoría de los casos no terminan las actividades en el tiempo establecido. La meta concreta sería trabajar la atención y concentración a través de actividades como todo lo que tenga que ver con puntos. Para los niños hiperactivos, trabajar con puntos es recomendable porque de hecho que yo lo aplico. Los ujú. puntos para ello los mantienen concentrados, atentos. Esto por esa parte. Profe, váyame corrigiendo. Si me falta algo por allí, No, me va diciendo. señorita, no te voy a ir corrigiendo porque aquí no hay punto bueno o punto malo, así que no te preocupes por eso, porque las Ah, metodologías se van adaptando a la forma en que cada uno va conociendo el contexto, entonces tú tranquila. ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, la activación de la respiración, dice por acá. Ujú, Acompañamientos a trabajar la respiración consciente por espacios de 10 a 15 minutos a raíz de, perdón, a raíz no, para buscar la forma siempre de mantenerlos relajados. ujú, Dígame, profe, si el término está bien utilizado, porque se dice que cuando ellos son muy hiperactivos, ¿verdad? Su sistema nervioso está excitado. Entonces, una sí, forma de así es. mantenerlo, ok, gracias. Entonces, una forma de mantenerlos relajados es a través de la respiración. Y yo, a través de estos diplomados que he hecho con su persona, de verdad que lo he puesto en práctica y funciona. Funciona de Mm, 10/10. De hecho, qué tuve la maravilla. experiencia, sí, profe, muy agradecida. De hecho, tuve la experiencia con un niño que es mi ahijadito, yo soy su madrina, y él es hiperactivo, es bastante intranquilo. Y a raíz de la práctica de la respiración, se acercó y me dijo, madrina, ya yo no hablo mucho y ya yo me siento más tranquilo. Y en la escuela y en la escuela cuando estoy muy así como muy alterado, me acuerdo de usted, no, la respiración. Maravilloso porque entonces ya relaciona, claro, ya ellos comienzan a Sí, identificar sí, esos mecanismos de regulación. no, y me ha parecido una experiencia, pero maravillosa. Maravillosa porque le he puesto en práctica y funciona. Y a la final uno quiere que los niños también estén tranquilos, estén bien. A pesar, o sea, Ujú, ellos tienen su edad que son inquietos, pero si ellos pueden relajarse un poquito, bueno, eso también es salud y estamos claro, contribuyendo a eso. así es, Estelita. Ajá. Donde dice tarea, ¿verdad? Se pueden Ujú, realizar movimientos de rodillas cruzados, los que estaban explicando que lo hemos mencionado mucho en el diplomado, para activar esas funciones cerebrales. Por otro ujú. lado, dice por acá, cierre. Bueno, tomar en cuenta, un cierre sería, profe, tomar en cuenta los aspectos positivos que se hayan registrado durante el día, durante la semana, durante el mes. Eso también depende de el instrumento que estemos manejando en este momento. Así es. Ujú. Por otro lado, dice que el contexto. Bueno, el contexto involucra a la familia y a la comunidad, en sus padres principalmente. Se pueden manejar, profe, y se pueden realizar conversatorios. ¿Para qué? Ujú, Para bajarles herramientas a los padres, a la familia, porque también tenemos niños que viven mixtos, pues, con grupos familiares. sí, Entonces es importante también bajarles herramientas a ellos para que ellos también la apliquen y acompañen a los infantes, pues, a mejorar. mm,
Entre los indicadores, profe, podríamos ver, se pueden destacar que, bueno, sabe que a ellos les cuesta acatar órdenes. Ujú. Entonces se podría colocar un indicador, bueno, respetando las normas del salón de clases, esa también sería un indicador. Así es. Bueno, profe, creo que eso para mí fue todo. Perfecto, Estelita. Un granito ahí de arena. Eso es lo que nosotros necesitamos, ir poniendo en práctica y en contexto todo lo que hemos venido trabajando en el diplomado y poco a poco lo que lograste hacer es eso, ¿cierto? Traer a colación, traer a la clase de hoy esos conceptos que ya abordamos de manera general. Estelita, muchísimas gracias. Perfecto, chicos. ¿Alguien más tiene algo relacionado con esto que acabamos de trabajar, con lo que nos acaba de mostrar Estelita? Rafa, tienes la palabra. A ver, querido Rafa, Buenas noches. buenas Este noches. es mi trabajo, así. Bueno, no, yo había analizado el caso de, sí, y me voy por parte, ¿no? Como estamos hablando de un estudiante de 6 años, si mal no recuerdo, está en la etapa en que la imaginación vuela, ¿sí? Y mantiene una atención sostenida, bueno, aquí lo tengo. Una atención sostenida. ¿Qué pasa? En esta etapa ellos captan todo por los sentidos, se guían más por lo que sienten, por la interacción con el entorno, lo que visualizan, lo que escuchan, lo que tocan. La parte de la... Ya va, ya me busca la chuleta aquí. Ajá, en la hipótesis. En la hipótesis me parece que tiene implicación, ¿no? El cerebelo, porque tiene ajustes finos de movimiento, como realiza rompecabezas, como resuelve rompecabezas. Entonces eso es un indicador de que por lo menos en esa parte tiene un buen desarrollo. En los ganglios basales, porque la automatización de movimientos al colocar las piezas en el rompecabezas es sostenido, pues. Y algunas funciones ejecutivas como la autorregulación al momento de mantenerse concentrada resolviendo los rompecabezas y la planificación de actividad. Siguiendo con la meta concreta, particularmente me centré, por eso es que decía que fue un poco más pragmático, me centré más en que puede expresar con mayor amplitud lo que siente, lo que está pensando. Como la niña tiene frases cortas, utiliza frases cortas, entonces eso sería la meta, que ella pueda ampliar el vocabulario y que pueda expresar más lo que siente. Para lo que son las actividades, me centré, fui un poquito más dinámico y utilizaría un juego de palma al inicio para que ella pueda coordinar un poquito más lo que es las funciones de los dos hemisferios y pueda desarrollar el ritmo de llevar lo que es lo que se dice con las palabras, lo que se hace con las palmas y como quien dice está mejorando un poco el proceso cognitivo de atención. Luego haría un juego de rol utilizando los pictogramas y los cuentos, que ella pueda a través de las imágenes desarrollar una historia, como está en la etapa de creación, de desarrollo de su imaginación, que a través de un pictograma que se le ponga, ella pueda desarrollar una historia que le permita verbalizar más lo que piensa. Y bueno, a través de un cuento, a través de ese cuento, que luego explique cómo se sintió. ¿En qué contexto lo podríamos aplicar? Bueno, en la familia y en el aula, porque se puede conversar con los padres o con los cuidadores para que ellos lleven a cabo estas tareas pequeñitas, se le ponen así como hitos muy precisos, donde ellos puedan sentarse con el estudiante y desarrollar un cuento, ponerle una imagen para que ellos continúen con ese trabajo en casa. ¿Qué indicadores puedo considerar? Bueno, que logre expresar lo que piensa o siente de manera más articulada, ¿sí? Con frases más largas, más elaboradas y que sea más expresiva con lo que dice.
Así a grandes Perfecto. rasgos porque estaba un poquito aquí y allá, entonces ajá, no me dio chance Ajá. de ser un poco más concreto. Pero fue más fácil trabajarlo en esta segunda parte después de haber tenido el ejemplo de Por ejemplo, socializar los sí, dos primeros. sí, Claro, porque es que eso era lo que yo necesitaba, que en esa primera parte yo pudiera identificar cómo ustedes lo estaban interpretando. Luego venía esta, digamos, este análisis contextual desde este documento y luego poder llevarlo a este punto. Y estabas allá y acá, pero lograste también la idea que era identificar esos puntos clave y tener en cuenta esta descripción que nos dan en el caso, que puede ser algo muy escueto, algo muy vacío, pero que de ahí es exacto. donde nosotros tenemos que partir, así que no hay problema. Vamos entonces a socializar este caso. Rafa, Pues, muchas gracias. Miremos entonces con respecto a este caso, por ejemplo, que nos habla Rafa. Entonces sabemos, según lo que vimos en pantalla, que es un niño de 6 años, que desde las señales que nos muestra es que emite frases cortas, que tiene buen desempeño para el armado de los rompecabezas. Desde lo que observa la profesional o el profesional que acompaña es que hay un bajo lenguaje expresivo, una planificación motora y verbal que se encuentra en proceso de desarrollo. Desde acá hablamos con ese material disponible que tenemos para este proceso y es hacer uso de los pictogramas, una grabadora de audio o una grabadora como esas de periodista que también son bastante prácticas. Hoy por hoy ya es con los celulares y demás, pero las grabadoras también nos permiten ese tipo de información. Los rincones de los, hay un rincón de cuentos y también hay legos para favorecer el proceso con esta pequeña. ¿Qué miramos entonces desde acá? Sabemos que tiene habilidades visoespaciales porque se le favorece el armado de rompecabezas. Muestra buena capacidad para resolver los problemas visuales y manipular piezas. Y hay interés por actividades estructuradas. ¿Cuáles son las dificultades que hay en este caso? Tiene un lenguaje expresivo limitado, es decir, hay frases cortas, hay planificación motora y verbal que está en proceso de desarrollo y parece ser que hay una posible dificultad para secuenciar ideas muy largas. ¿Qué estructuras pueden estar implicadas acá o qué funciones? La producción verbal secuencial, la planificación motora fina verbal y la integración visoverbal. Es decir, integrar áreas pronto temporales, ¿cierto? Pronto temporal y parietal, que está un poquito más arriba y nos permite utilizar también las vías visoespaciales como entrada para favorecer la activación de redes multimodales o de esas redes multisensoriales para favorecer la expresión verbal. Rafa nos amplía un poco más de esto y desde su perspectiva, que también es completamente válida, y por eso le dije a Celita, no hay algo bueno o hay algo malo, sino que es la interpretación que ustedes dan y Rafa nos dice ganglios basales, cerebelo, y es también eso lo que nosotros necesitamos mirar. ¿Listo? ¿Qué meta vamos a establecer con esta personita? Incrementar la longitud y la coherencia de la expresión verbal. Vamos a pasar a tener frases de 4 y 6 palabras cuando hay respuestas guiadas luego de una actividad bien estructuradas. ¿Cómo lo trabajamos? En bloques de 3 a 5 minutos. Desde el centro del ejercicio, ahí están las actividades prácticas. En ejercicios de activación te propone algo que podemos nombrar arco y pienso, que va a tardar entre 1 y 2 minutos. Desde acá sabemos que tenemos al alcance el uso de los legos, entonces vamos a construir con estos materiales y de esta manera vamos a dar también una instrucción. Vamos a armar una torre de 3 piezas. Ya estamos de entrada fortaleciendo planificación motora, atención, seguimiento de instrucciones. La tarea que podemos trabajar, que incluso Rafa lo hablaba de los pictogramas también, aquí decimos crear un cuento con pictograma y adicional, como tenemos una grabadora de voz, entonces vamos a grabar a esta pequeña. Ordenamos los pictogramas que recordemos que son las imágenes prediseñadas que incluso importante que sepamos que las encontramos en esta página que se llama Arasac. Ahora hay muchas otras que la sacan, pero Arasac es donde se encuentra el mayor número de imágenes prediseñadas y se pueden crear también las rutinas propias del día a día. ¿Qué trabajamos entonces? Se ordenan esos pictogramas que narren una historia pequeña. Este pequeño
describe la secuencia de lo que está haciendo, lo que está sucediendo en esa historia, llevando a cabo un modelo preciso, un inicio, acción y final. Inicio, un principio, nudo y desenlace, lo que nos han enseñado generalmente para la construcción de historias. Y la va grabando en esa grabadorcita de voz que tiene o en el dispositivo que se tenga al alcance. Luego vamos a permitirle que escuche la grabación y la repita intentando agregar una palabra más. ¿Qué es importante? Esto lo vamos a trabajar de manera escalonada. No vamos a pedirle de entrada que agregue 5 palabras más a lo que acabo de decir. Ahí se va a bloquear por completo. Necesitamos ir una a una y de esta manera ir reforzando el intento que hace y así vamos a tener un mejor desempeño, que es importante. A medida que hacemos también este ejercicio, podríamos estar variando con una actividad que llamamos actividad paralela. Con esos rincones de encuentros se pueden abrir en los salones de clase, incluso también en la casa o en la biblioteca de la comunidad donde nosotros vivimos, que le podamos permitir representar la historia con los muñecos. Y estos muñecos, estos personajes, tienen una acción que implica movimiento y también un componente verbal, porque la niña va a construir la historia y va a tener que actuarla con los muñequitos y va a tener que narrarla. Y eso le va a favorecer también el incremento de esas, digamos, de esas palabras que ella emite en una frase. Desde el cierre, que se puede trabajar una frase de logro que va a durar 1 o 2 minutos. Les dictamos una frase corta de autorrefuerzo, es decir, ¿qué lograste hoy? Hoy conté la historia, hoy dije 4 palabras más, hoy el próximo, eso nos lleva a ese refuerzo y poder poner ese pictograma que significa el reconocimiento para que ella, ese sea el estímulo desde lo visual y desde lo verbal que le haya dado el docente o el tutor. Dentro de los contextos, podemos mirar que en el aula podemos llevar a cabo rutinas haciendo uso de pictogramas para poder anticipar las actividades que se van a llevar a cabo y trabajar también los tiempos de grabación que se pueden trabajar de manera diaria. En la familia vamos entonces a pedir que cuente una parte del día en la cena. Es decir, vamos a permitirle un modelado y expandir también ese vocabulario. En casa, si solamente preguntamos cómo les fue, ellos dicen bien, y ahí para la conversación. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo estamos nosotros preguntando para que esta pequeña logre tener mayor expansión en ese componente del vocabulario? A nivel de comunidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la comunidad con actividades de lectura compartida en los rincones o bibliotecas, haciendo el modelado verbal por adultos. ¿Qué es importante dentro de los indicadores que se refería ahorita de manera general, que puede llegar a ser de pronto la parte más compleja? Vamos a identificar si produce frases de 4 a 6 palabras en tareas guiadas en 3 y 5 sesiones. También otro indicador, vamos a mirar cómo aumenta la autoevaluación desde el impacto cognitivo. Cuando escucha su grabación y es capaz de comentar el logro que ella misma está observando, que está escuchando allí. Profe, dije una palabra nueva. Profe, yo no sabía esa palabra. Mira, se escucha bien. Y de esta manera ellos también reconocen ese alcance que van teniendo. Y miramos también otro indicador que nos va a hablar de cómo mejora en la planificación visomotora verbal desde lo observable. Es decir, identificamos qué tan fácil es organizar los pictogramas en esas secuencias de manera correcta. A veces organizar los pictogramas llega a ser un poco difícil para ellos si antes no han tenido un acercamiento del pronto previo frente a esa historia, si no han recibido la estimulación adecuada. Y de esta manera es cuando ponemos como un indicador que cuando ya hay digamos, una secuencia lógica sin ayuda, ya sabemos que vamos mejorando en ese lenguaje comprensivo y en ese lenguaje expresivo. ¿Listo? Entonces, importante que cuando hacemos esos puntos de los pictogramas también sepamos cómo implementar. Desde el complemento neuropsicológico, aquí tenemos en cuenta lo que Rafa nos decía.
también hay participación de los ganglios basales y del cerebelo, que hay una participación en coordinación motora y ritmo en la articulación. Rafa, no estabas tan perdido, querido. Mira que sí es real, ¿cierto? Entonces, desde allí es como nosotros necesitamos mirar todo lo que tiene que ver con esas estructuras que ya conocéis. También hay estimulación en áreas frontotemporales. Hablamos de áreas de Broca y el área premotora del habla, que nos lleva a la planificación y la producción verbal. Hacemos uso de la corteza parietal posterior y occipital. Desde acá, integración visoespacial y comprensión de las diferentes secuencias. Algo que no hablamos, pero también existe y es importante, el fascículo arqueado, que es el encargado de la conexión entre la comprensión auditiva y la expresión oral. Espero que cuando les compartimos la página para que conozcan el cerebro, busque cada una de estas estructuras que allí se las muestran de manera detallada y nos dicen para qué es, cómo funciona. ¿Listo? Entonces, importante también hacer ese paseo por el cerebro 3D. Karina, querida, a ver, nos dice el niño tienes, bueno, Karina, este caso de 6 años es cuál yo miro. Ese es. El niño tiene 6 años. Es que de las Carinas, desde las fortalezas que Karina dice que es curioso, le gustan los juegos de construcción, dificultad para seguir instrucciones de más de 2 pasos, hipótesis, tienes problemas con el control de impulsos y planificación motora. Instrucciones, el niño seguirá una secuencia de 3. Instrucciones simples como un juego con legos. Actividad práctica, hacer ejercicios de respiración, inhalando 3 segundos y exhalando 3 y repetir 2 veces más. Para esos ejercicios de respiración con los niños tan pequeños hay que modelar, porque de lo contrario tienden a presentar mareos porque respiran muy acelerados. Entonces siempre es acompañar en la medida de lo posible, tomamos de la mano, hacemos el ejercicio juntos para que ellos lo vayan asimilando. Por acá, juegos de construcción con bloques, dando instrucciones paso a paso, usando pictogramas. 1, toma el bloque azul. 2, ponlo en la base. 3, pon el bloque rojo encima. En el salón, usar un tablero con oasis numerados para hacer actividades en grupo. En familia, un tablero con instrucciones de tareas diarias. En comunidad, hacer juegos al aire libre con reglas sencillas y visuales. Por ejemplo, circuitos de obstáculos con señales. Hacer un indicador de las veces que logra hacer una secuencia de 3 pasos sin ayuda y el tiempo. Perfecto, Karina. Te graduaste, Karina. Muy bien. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Poder identificar cómo de manera integral logramos identificar todo esto, porque nada nos ganamos con poner en práctica de a poquito y de manera aislada, sino que necesitamos llevar todo al contexto. Entonces, desde allí es importante tenerlo presente. Por acá, sí que Fernando dice, es una página española. Sí, efectivamente, es una página 100% española, pero los pictogramas que usa Arasac son adaptables a cualquier comunidad donde se trabaje con este tipo de herramientas. Sin embargo, déjenme les cuento, hay una aplicación que se llama, es que no sé si la logren ver por aquí, se llama, se las dejo acá. Es una aplicación muy maravillosa que a mí me sirve mucho, incluso para trabajar con adulto mayor, que se llama, disculpa mi inglés, CardChalk, CardChalk. Entonces, desde acá es una, es que no sé si la ven por acá. Bueno, es por acá, esta que está por acá. Nos habla precisamente de poder crear los pictogramas a partir de las propias imágenes de los chicos. Y es bastante útil. Ya hay unas imágenes prediseñadas, pero también te da la posibilidad de subir algunas fotografías y desde allí poder crear los propios pictogramas. A mí me ha sido de gran utilidad. Ensáyenla a ustedes para ver cómo les funciona. Porque bueno, sí, esa es como la única que tengo en este momento disponible que esté usando. Y hay algo también
que nos sirve para nosotros como adultos, que se llama, pero esa es más como para el tema de centrar la atención cuando estamos muy dispersos ah, y necesitamos estar atentos en las actividades cotidianas, que se llama Focus to Do. Entonces también la pueden mirar, una de pictogramas y la otra es para, digamos, planificación y centrar nuestra atención en lo que necesitamos realmente trabajar. Entonces ahí les dejo dos sugerencias también importantes. Dejo de compartir por acá y vamos entonces a mirar para que cerremos nuestra clase del día de hoy. Bueno, vamos a mirar entonces acá, importante esta rúbrica para cuando estamos haciendo el análisis de caso de manera general. ¿Qué vamos a mirar acá? Miramos que el propósito de la rúbrica es poder evaluar la pertinencia neurofuncional, la viabilidad y tener claridad en los indicadores. Esos indicadores es donde nosotros tenemos que centrar la atención para poder evaluar de manera integral. Desde acá se orienta el análisis y lo que le decía Estelita, Estelita fresca, no hay una respuesta buena, no hay una respuesta mala, no hay una única respuesta, todo va a depender desde dónde se mire, cómo se está acompañando, qué estrategias implementas, que es importante, garantizar el bienestar de manera general de esta persona que nosotros estamos acompañando. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros identificar cuando estamos haciendo planificaciones y demás? Lo primero es que vamos a mirar cuál es la pertinencia neurofuncional de eso que yo estoy trabajando. ¿Qué me permite esto? Poder identificar y reconocer cómo esta intervención se relaciona con diferentes funciones ejecutivas, cómo se favorece la regulación emocional o la coordinación motora, que sí tenga un impacto significativo frente a estos componentes. Y hacemos un seguimiento de 0 a 2. 0, nada tiene que ver esto que yo propuse con el objetivo. Puede tener relación parcial, lo pensamos en un 1, y relación clara y evidente lo vamos a puntuar con un 2. ¿Qué es importante? Como profesionales, muchas veces, ¿cierto? Nos cuesta reconocer que tenemos que adaptarnos a otros contextos y que lo que hicimos no sirve. O sea, es necesario. Hoy, por ejemplo, llegué a consulta con una niña que tiene diagnóstico de autismo y yo llegué con una actividad elaborada para trabajar con ella. Pues se me vino al piso la actividad que llevaba porque la pequeña hoy llegó con una muñequita de trapo bajo el brazo, no cortó la muñeca en toda la sesión y me tocó hablar con la muñeca, me tocó sentar a la muñeca para que participara y de esa manera es cuando uno de ética profesional replantee lo que está haciendo, tenga flexibilidad cognitiva, adáptese a la nueva situación y desde allí comience nuevamente a elaborar la intervención que favorezca el objetivo inicial que tú tenías. Cuando aplicamos estas rúbricas, esto nos lleva a realizar la evaluación de esta pertinencia de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué más es importante? Lograr que esa práctica que tú estás llevando a ese contexto pueda ser viable en determinado tiempo que tú hayas concebido. Estamos hablando de microintervenciones, entonces que se puedan aplicar en sesiones de 10 a 15 minutos. Uno a veces sueña en grande y uno dice, esto sí se puede cumplir y mentiras que llega y esta actividad le llevaba más tiempo del esperado. Entonces ya sabemos que hay que hacer un ajuste en el tiempo para poder que cumpla con esa rúbrica. Desde los indicadores vamos a identificar que hemos sido enfáticos en que se puedan medir desde el progreso usando diferentes observaciones concretas o haciendo un autorreporte del niño. Este autorreporte suele ser más eficaz cuando se trabaja con población adolescente, porque ya sabemos cómo va evolucionando el niño, el adolescente, desde su propia interpretación y desde su propia perspectiva. ¿Listo? ¿Qué es importante? Identificar que en ocasiones
No hay indicadores claros, que tenemos un derrotero de 2, 3, 5 y ninguno cumplió con lo que yo esperaba. Entonces ahí nos toca replantearnos todo. Luego miramos que solo hay un indicador observable, entonces nos toca replantear los otros y eliminar ese o plantear uno completamente nuevo. Y ya en el punto 2, en esta rúbrica, identificamos que sí, que hay 2 o más indicadores que son claros y que adicional, para que esto sea válido, le voy a preguntar a Juan cómo se sintió en la actividad. Y ese es el autorreporte que también le va a reforzar si los indicadores son adecuados. ¿Listos? ¿Cómo ven esta rúbrica? ¿Creen que es sencilla, es práctica? ¿Cómo la conciben ustedes desde esa cotidianidad? Quienes están en contextos escolares, en contextos terapéuticos. ¿Sirve, no sirve? Pasemos de largo, hagamos de cuenta que no nos la mostraron. Cuéntenme, chicos, ¿cómo la vemos? En lo simple está el éxito. Mientras más compleja sea la rúbrica, hay mayor posibilidad de que dejemos algo por fuera. Así es, me parece interesante este tipo de registro. Muy bien, perfecto. ¿Qué es importante entonces con esta rúbrica? Que ustedes la puedan tener al alcance para planificar esas actividades, o no para planificarlas, sino para poner en la mesa, ¿cierto? ¿Qué tengo que mejorar para la siguiente intervención? ¿Qué tengo que reorganizar para que realmente esta rúbrica puntúe siempre en lo más alto? Que si hay mejoras se puedan trabajar en el momento que es y no postergar, ay, no, dentro de un año la mejoro, no, hay que trabajarla rápido porque es lo que ustedes van a seguir usando para las siguientes intervenciones. ¿Listo? Y para cerrar nuestra clase del día de hoy, vamos entonces a mirar por acá y vamos a tener en cuenta que cada caso que nosotros acompañamos representa una situación real de atención, regulación o coordinación en la infancia. Tener presentes que la neuroplasticidad nos permite que diferentes habilidades y funciones se desarrollen con práctica constante. La gimnasia cerebral y las microintervenciones son estrategias concretas para apoyar el desarrollo integral. Y con respecto a esto que acabamos de hacer de análisis de caso, recordemos la importancia de analizarlos bajo indicadores que sean observables y medibles. Y asimismo que todo esto con análisis de caso nos permita identificar fortalezas y oportunidades de mejora en las diferentes intervenciones, que para eso nos va a servir la rúbrica que les acabo de mostrar. ¿Qué es importante? Que esta rúbrica también nos permite proponer ajustes simples a las microintervenciones según el contexto donde estamos trabajando. ¿Y qué necesitamos llevarnos de todo esto? Que necesitamos planificar intervenciones claras con metas alcanzables, poder hacer un seguimiento de todos los indicadores, identificando que esta es la manera más efectiva de generar cambios en el aprendizaje y la autorregulación de los niños. ¿Listo? Chicos, con esto terminamos nuestra clase de hoy, con esto damos por terminado el diplomado. Cuéntenme, por favor, cómo terminamos este espacio, esperando desde mi rol como docente que las expectativas, que las dudas, que el proceso haya sido bien llevado, que hayamos podido cumplir con eso que ustedes pensaban desde el principio. Incluso siempre es importante ir un poco más allá, entonces también es necesario escucharlos y leerlos a ustedes en ese punto. Así que cuéntenme. Muy interesante, muy didáctico, instructivo. Gracias, Alberto. Igual para ti. Karina, pero ¿por qué esa carita, Karina? Valioso para avanzar en el alcance de los objetivos y metas esperadas con nuestros chiquis.
Ah, qué bueno, Karen. Sí, es nuestra última clase, pero hay mucha tela por cortar, como diríamos. Y qué bueno, Karen, que te diste el regalo de adquirir el material. A ti, Estelita, muchas gracias. Muy buena, gracias, María Esther, psicóloga en formación. Ah, bueno, ya casi serás mi colega, maravilloso. Sobrepasó mis expectativas, te vas muy contenta, maravilloso. Información relevante para poner en práctica muchas cosas que no conocía. Seguir aprendiendo para acompañar, excelente herramienta. Muy completa cada clase, me entiendo mucho y me falta mucho para aprender a aplicar agradecido con ustedes, compañeros. Ay, sí, Rafa, total. Interesante, perfecto. Listo, chicos, les agradezco muchísimo la participación. Les recuerdo que el día de mañana estaremos dando inicio a un nuevo curso. Es un curso que durará 3 días, viernes, sábado y domingo. Ojalá que se animen, que puedan también hacer parte como de este curso donde vamos a estar trabajando un poquito como el tema de manejo emocional en esta época de cierre de año que llega a ser tan difícil. Entonces, bienvenidos también el día de mañana al curso que vamos a dar inicio y obviamente la invitación abierta para que nos sigan en las redes sociales y podamos encontrarnos nuevamente el próximo año en nuevos espacios de aprendizaje. Estamos en constantes actualizaciones de los diplomados y demás, así que ha sido para mí un gusto acompañarlos. Les deseo hoy una feliz noche y si no volvemos a coincidir en el resto de diciembre, pues que acaben de pasar unas felices fiestas. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de noche. Chao, chao y gracias para todos.